Hace unos días, durante el partido de Colombia contra la República Democrática del Congo, un hincha acaparó las miradas de todos. Vestido de manera particular, se mantuvo de pie, estático y con la mano en alto durante el juego. La presentadora Cristina Hurtado publicó un mensaje insinuando que el hombre estaba haciendo brujería para evitar que entrara el Balón de Colombia, pero la realidad estaba a años luz de un mito exótico. Ese hombre no estaba lanzando ningún hechizo. Estaba rindiendo un poderoso homenaje a uno de los líderes más importantes de la historia moderna, Patrice Lumumba. Para entender la grandeza de Lumumba y por qué un hincha decide homenajearlo ante los ojos del mundo, tenemos que entender de dónde venía. Hasta mediados del siglo XX, el Congo no era un país libre. Fue sometido a uno de los regímenes coloniales más brutales y sangrientos de la historia a manos de Bélgica. El Congo fue saqueado sistemáticamente por su caucho, sus diamantes y su oro. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Todo empezó en 1885. Durante 23 años, el inmenso territorio del Congo no le perteneció a un imperio ni a un estado, sino a un solo hombre, el rey Leopoldo II de Bélgica. En una conferencia en Berlín, Leopoldo convenció al mundo de que administraría el territorio con fines humanitarios. En la práctica, convirtió al país en su corporación privada y a su población en su propiedad. El botín principal, el caucho, un material que Occidente necesitaba desesperadamente para la explosión de la industria automotriz y de bicicletas, pero la recolección de esta riqueza se hizo a base de terror. La población no era contratada, era esclavizada. Cada aldea tenía una cuota diaria obligatoria que debía extraer de la selva. Si no la cumplían, el ejército privado del rey quemaba sus casas o tomaba a las mujeres y niños como rehenes. Para demostrar que no desperdiciaban munición cazando animales, los mercenarios tenían una regla. Por cada bala disparada, debían entregar a sus superiores la mano derecha amputada de una víctima. Las cestas llenas de manos humanas se convirtieron en la moneda de cambio del terror. Se calcula que, en solo 2 décadas, la mitad de la población del Congo, cerca de 10 millones de personas, desapareció por asesinatos, tortura, agotamiento y hambre. En 1908, el escándalo internacional fue tan insostenible que el gobierno de Bélgica le quitó el control personal al rey y anexó el territorio como una colonia oficial. Nacía el Congo belga. Las mutilaciones cesaron, pero el saqueo simplemente se puso por bata. Pero, ¿cómo se enteró el mundo de lo que pasaba en el corazón de una selva impenetrable? No fue por los políticos de turno. Fue gracias a la que muchos consideran la primera gran campaña internacional de derechos humanos de la historia. El primer hilo lo inició un empleado de aduanas británico llamado Eddy Morel. Al revisar los libros de contabilidad de los barcos que viajaban entre el puerto de Amberes y el Congo, notó algo siniestro. Los barcos llegaban a Europa repletos de fortunas incalculables en caucho y marfil, pero regresaban a África cargados únicamente con armas, municiones y cadenas. No había comercio real. La matemática demostraba que aquello era esclavitud pura. Pero los números fríos en un papel no mueven al mundo. Las imágenes sí. Y ahí entró Alice Seeley Harris, una misionera británica armada con uno de los inventos más modernos de la época, una cámara fotográfica Kodak portátil. Las fotografías de Alice fueron devastadoras. La más famosa de todas, tomada en mayo de 1904, le rompió el alma a la sociedad de la época.
En ella se ve a un hombre congoleño llamado Nsala sentado, mirando fijamente y en completo silencio los restos de la mano y el pie de su hija de apenas 5 años. La niña y su esposa habían sido asesinadas y canibalizadas por los guardias de la compañía cauchera porque Nsala no había cumplido con su cuota de recolección de ese día. Esa imagen se volvió viral un siglo antes de que existiera el Internet. Junto a los informes del diplomático irlandés Roger Casement, desató una tormenta global. Figuras mundiales de la literatura como Mark Twain y el creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, escribieron libros y panfletos denunciando al rey carnicero. Fue este escándalo internacional, esta vergüenza pública, lo que hizo la situación insostenible. En 1908, acorralado por la presión de potencias rivales y la furia de la opinión pública, el gobierno de Bélgica intervino. Obligó al rey Leopoldo a ceder su feudo personal y anexó el territorio como una colonia oficial. Nacía el Congo belga. Las amputaciones públicas cesaron, es cierto, pero el sistema no se desmanteló, solo se modernizó. El saqueo simplemente se puso corbata. Llegaron las gigantescas corporaciones mineras europeas. Los hombres jóvenes eran arrancados de sus familias y obligados a firmar contratos abusivos. Vivían en campamentos segregados trabajando en condiciones infrahumanas para extraer oro, diamantes, cobre y cobalto. Un dato que pocos conocen: el uranio utilizado por Estados Unidos para construir las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki salió de las entrañas del Congo, extraído por manos africanas que jamás vieron un centavo de esa riqueza. Pero sería un error pensar que el Congo solo se arrodilló. Hubo resistencia, hubo soldados amotinados, rebeliones campesinas masivas contra los impuestos de las corporaciones y líderes religiosos que usaron su fe para predicar la desobediencia pacífica, pagando con décadas de cárcel. Toda esa sangre, toda esa resistencia y todo ese hartazgo acumulado durante 75 años fue lo que obligó a Patrice Lumumba a pronunciarse en 1960. Cuando Lumumba tomó el micrófono aquel 30 de junio, no pedía solo un cambio de bandera, exigía que el Congo dejara de ser la mina privada de Occidente, exigía que los herederos de millones de muertos recuperaran el control de su propia tierra. Por eso era tan peligroso para el mundo. Y por eso, apenas unos meses después de alzar la voz, decidieron que debían borrarlo de la historia. ¿Quién era Patrice Lumumba? Patrice Emery Lumumba no nació en una cuna de oro ni pertenecía a ninguna élite. Nació en 1925 en Onalwa, una pequeña aldea de la provincia de Kasai, en una casa con techo de paja y paredes de barro. Era hijo de un agricultor, François Tolenga, y de su esposa Julienne. Estudió en escuelas misioneras donde le enseñaban que la historia de su país había empezado cuando llegaron los europeos. Pero él devoraba libros de historia y política por su cuenta. De joven trabajó como oficinista de correos y luego como vendedor itinerante de cerveza. Este último trabajo fue su mejor escuela política. Le permitió recorrer el país, hablar con la gente en los bares, escuchar sus frustraciones y entender que el sufrimiento de las diferentes tribus era exactamente el mismo. En lo personal, Lumumba era un hombre profundamente de familia. Estaba casado con Paulino Pango, con quien tuvo a sus hijos François, Patrice Jr., Julienne, Roland y Marie-Christine. Era un padre que, a pesar de saber que su vida corría peligro constantemente, soñaba con dejarles a sus hijos un país mejor. Ese sueño lo llevó a fundar en 1958 el Movimiento Nacional Congoleño. A diferencia de otros políticos que buscaban dividir al país por etnias para tener pequeñas cuotas de poder, el mensaje de Lumumba era unificador. Un solo Congo, soberano y dueño de sus inmensas riquezas. Su carisma era tan abrumador y su oratoria tan brillante que los belgas lo encarcelaron, pero tuvieron que sacarlo de la celda porque el pueblo lo exigía. Era imposible negociar la independencia sin él. Su popularidad lo convirtió a sus 35 años en el primer ministro democráticamente electo del país. El día decisivo. Y así llegamos al 30 de junio de 1960. El Palacio de las Naciones en Leopoldville estaba engalanado. Era el día oficial de la independencia.
El rey Balduino de Bélgica tomó el estrado. En lugar de ofrecer disculpas por los millones de muertos o el saqueo sistemático, el joven monarca tuvo la audacia de pronunciar un discurso paternalista donde elogiaba el genio de su tío abuelo, el rey Leopoldo II. Dijo que Bélgica les estaba regalando la civilización y les exigió que fueran dignos de ella. Lumumba no estaba en el programa oficial. No se suponía que debía hablar. Pero toda esa sangre, toda esa resistencia y todo ese hartazgo fue lo que lo obligó a romper el guión. Se levantó de su asiento, ajustó sus características gafas de marco grueso, caminó hacia el micrófono y pronunció el discurso que, sin saberlo, firmaría su sentencia de muerte. Frente al rey de Bélgica y a la prensa internacional, Lumumba desmanteló el mito civilizador en la cara de sus antiguos amos. Con una voz firme, habló de las ironías, de los insultos, de los golpes que debían soportar mañana, tarde y noche por ser negros. Habló del trabajo extenuante a cambio de salarios de hambre. Habló de las leyes que eran unas para los blancos y otras para los negros. Cuando Lumumba tomó el micrófono aquel 30 de junio, no pedía solo un cambio de bandera. Exigía que el Congo dejara de ser la mina privada de Occidente. Exigía que los herederos de millones de muertos recuperaran el control de su propia tierra. Fue un acto de dignidad tan crudo que Occidente entendió el mensaje de inmediato. Mientras este hombre respirara, el imperio corporativo sobre África estaba en peligro. Aquel discurso histórico duró menos de 15 minutos, pero fue suficiente para firmar su sentencia de muerte. En las capitales de Europa y en los pasillos de Washington, en plena paranoia de la Guerra Fría, las alarmas se encendieron. Bélgica estaba enfurecida por la humillación pública, pero el verdadero pánico era económico. Si Lumumba lograba unificar el Congo y nacionalizar sus inmensas riquezas minerales, el monopolio corporativo de Occidente se derrumbaría. Además, el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, y la CIA temían que este líder carismático se aliara con la Unión Soviética. Decidieron que la democracia africana era demasiado peligrosa. Había que eliminar a Lumumba. Apenas unas semanas después de la independencia, el caos fue fabricado a medida. Con financiamiento y armamento belga, la provincia de Katanga, la más rica en cobre, uranio y cobalto, declaró su separación del país. Cuando Lumumba le pidió ayuda a las Naciones Unidas para detener la fractura de su nación y fue ignorado, cometió el pecado definitivo ante los ojos de Occidente. Solicitó apoyo técnico a los soviéticos. La trampa se cerró. En septiembre de 1960, el hombre que Lumumba había nombrado como jefe del ejército, el joven coronel Joseph Mobutu, quien luego se convertiría en un dictador apoyado por la CIA, lo traicionó y dio un golpe de Estado. Lumumba fue puesto bajo arresto domiciliario por tropas de la ONU, que misteriosamente no hicieron nada para proteger su mandato legal. En una noche lluviosa de noviembre, logró escapar escondido en la parte trasera de un auto, intentando llegar al este del país donde sus seguidores resistían, pero fue interceptado a orillas del río Sankuru. Las imágenes de su captura dieron la vuelta al mundo y rompieron el corazón del continente. El primer ministro, brillante y orgulloso, ahora desaliñado, golpeado, humillado y atado en la parte trasera de un camión militar. El 17 de enero de 1961 llegó el desenlace macabro. Lumumba y dos de sus ministros leales fueron subidos a un avión y entregados directamente a sus enemigos en la provincia de Katanga. El vuelo fue una tortura continua. Al aterrizar frente a oficiales belgas y agentes de inteligencia, fueron golpeados hasta quedar casi inconscientes. Esa misma noche los llevaron a un claro en medio del bosque. Los ataron a un árbol iluminado por los faros de los vehículos de la policía. Allí, frente a un escuadrón de fusilamiento comandado por un capitán europeo, Patrice Emery Lumumba fue asesinado. Tenía 35 años de edad, pero el terror que le tenían a Lumumba era tan profundo que ni siquiera muerto lo dejaron en paz. Sabían que si el pueblo encontraba su cuerpo, su tumba se convertiría en un santuario invencible. Al día siguiente, el comisionado de policía belga Gerard Soete y su equipo regresaron al bosque, desenterraron el cadáver, lo cortaron en pedazos con una sierra
Y para borrar cualquier evidencia de su existencia, lo disolvieron en barriles llenos de ácido sulfúrico, para que no quedara ni un solo rastro. El único trofeo macabro que conservó el oficial belga fue un diente cubierto de oro de Lumumba, un resto que mantuvo en secreto durante décadas y que increíblemente recién fue devuelto a su familia en el año 2022 en una pequeña caja. Trataron de borrarlo de la faz de la tierra, creyeron que el ácido podía disolver un ideal, pero se equivocaron. El asesinato no apagó a Lumumba, lo convirtió en un gigante, lo transformó en un mártir, un símbolo del panafricanismo, de los derechos civiles y de la resistencia contra el colonialismo en todos los rincones del planeta. Pero, ¿quién es el hombre que logró traer el peso de esta historia a las pantallas de todo el mundo durante el partido de Colombia? Su nombre real es Nkuka Mboladinga, aunque hoy todos lo conocen como Lumumba Bea. Antes de convertirse en el rostro más reconocible de la afición de su país, Mboladinga era un humilde panadero congoleño. Sin embargo, encontró una vocación mucho más grande que él mismo. En cada partido oficial que disputa la selección de su país, los Leopardos, sin importar si es en la Copa Africana o cruzando el mundo, él dice presente. Su homenaje no es un cántico pasajero, requiere una gran resistencia física. Mboladinga se viste de manera representativa, se ubica en medio de una multitud desbordada de euforia y permanece completamente estático y en silencio durante los 90 minutos de juego. Adopta la postura de la icónica estatua del líder independentista y en ocasiones se cubre la boca, representando la censura y la ejecución de su héroe nacional. Él ha dejado muy claro que su inmovilidad no es un performance para ganar seguidores. Es una misión patriótica. Lo hace porque entiende que las cámaras de televisión van a buscarlo y cuando el mundo lo mira, su objetivo es proyectar el orgullo de su nación y desviar la atención internacional hacia la olvidada República Democrática del Congo. Un país que hoy sigue sangrando, enfrentando una crisis de violencia y desplazamiento por los mismos minerales. Su silencio en la tribuna es, paradójicamente, el grito de auxilio más fuerte de su pueblo. Y es por eso que hoy, más de 60 años después de aquella noche, al otro lado del océano, un hincha congoleño puede ponerse de pie en las gradas de un estadio, levantar el brazo, ajustar sus lentes y quedarse completamente inmóvil. Este hombre no estaba haciendo magia o brujería, estaba haciendo memoria, estaba recordándonos que las ideas no se matan y reclamando ante las cámaras del mundo que el nombre de Patrice Lumumba nunca, jamás será olvidado. Gracias a todos por llegar hasta el final del video y conocer un poco de la historia del mundo, de estas historias que parecen ficción, pero ya sabemos que la realidad lo supera con creces. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Quiero enviarle un saludo especial a los suscriptores y también a nuestros miembros que nos apoyan de manera incondicional. Hoy vamos a saludar a nuestro más reciente miembro, Carlos Mario González. Carlos, gracias por tu apoyo conmigo y con mi equipo. Gracias por hacer parte de esta hermosa comunidad. A todos, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.